gloria para el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de los que nos acompañan a Iglesia Jesús Roca de Salvación, la paz de Dios. Hace 8 días hablamos acerca del tiempo de la gracia, el cual inicia en el ministerio del Señor Jesucristo y termina con el evento del arrebatamiento. Hoy revisaremos las escuelas que enseñan sobre el arrebatamiento, ya que hay muchas personas e iglesia misma que piensa que ya estamos en la tribulación y eso no es así. Entonces, el tema de hoy será esencialmente el recogimiento de la iglesia o rapto de la iglesia. Bueno, vimos que en la dispensación de la gracia, esta termina con el recogimiento de la iglesia. Este evento nadie lo sabe, no sabe el día ni la hora que se llevará a cabo. Es necesario que tengamos la seguridad de que Jesús no ha venido por su iglesia en las nubes. No ha ocurrido el arrebatamiento. Entonces, observaremos las 3 escuelas en la enseñanza sobre este tema. Conocido con el nombre de recogimiento o rapto de la iglesia, esta es la acción de trasladar a todos los que hemos sido librados de la mano de Satanás y todos aquellos que hemos hecho nuestra la redención a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que a su vez hemos decidido la instrucción de seguir la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo Él pueda moldear nuestras vidas dentro de un proceso que se llama santificación. Hay tantas cosas que debemos seguir cambiando en nuestros corazones, en nuestra vida, día a día, en nuestra forma de ser, de pensar, de hablar. Son cosas que se deben de ir mejorando. Seguimos siendo personas con diferentes errores, pero ahí se encuentra un tanto entonces el apoyo, la dependencia del Espíritu Santo para poder cambiar y corregir lo que no es bueno en nosotros. Bueno, el arrebatamiento se efectuará en todo el mundo al mismo tiempo. Esto será muy rápido, como lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15, 51, 52. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Podemos observar cómo el apóstol Pablo, él habla, iniciando su versículo, dice: os digo un misterio. Esta es una revelación que tuvo para nosotros la iglesia y está plasmada en la palabra de Dios. Y dice este pasaje que leímos que será en un abrir y cerrar de ojos. En ese pestañeo que usted hace, así será. En un momento estaremos aquí y en el siguiente instante que abramos los ojos estaremos en las nubes con el Señor Jesucristo. Hiciste todo lo que podías. Debemos hallar a Dee. ¿Pero qué es eso? Vamos, responde. No me dejes. Id
Eve. Todos estos años tuvo razón, Shane. Mi padre tenía razón. No puedo. No puedo respirar. Quédate donde estás. No Imaginas lo que nos espera. Deprisa, Shane. Bueno, el anticristo es una figura poderosa en el mundo, mas nosotros debemos recordar lo que dice el apóstol Juan: mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. El anticristo es el rey de la iniquidad, cuyo ministerio está trabajando desde hace mucho tiempo, solo que por causa de la iglesia, que somos nosotros, no ha salido a la luz hasta que sea quitada la iglesia de esta tierra. Hasta que nosotros como iglesia ascendamos al cielo, en ese momento será manifestado en todo su esplendor el ministerio de iniquidad. Lo podemos ver en 2 carta de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice la escritura así: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando ustedes le digan, es que ya vino Cristo en las nubes, usted con toda confianza y seguridad diga no, porque yo sigo aquí, porque usted es parte de la iglesia. El anticristo no puede aparecer mientras la iglesia esté en la tierra. Después de la ascensión de Cristo, dice que vino otro consolador, fue el Espíritu Santo, que el mundo no puede ver, no le conoce. Por lo tanto, al ser el Espíritu Santo, al ser Dios, Él es mucho mayor que el anticristo y se encuentra entre nosotros, Apocalipsis 6:2 dice la Escritura: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Hermanos, observemos. Este caballo era color blanco. Normalmente el blanco lo referimos a la paz. Entonces, este caballo o este jinete traerá la paz y habla de un arco, pero no menciona que trae flechas. Por lo tanto, su escenario es diplomático, porque él devolverá la paz, por ejemplo, en Medio Oriente. Recordemos que el reloj profético es Israel. Israel tenía programado para este 1 de julio tomar Judea y Samaria, que es lugar donde se encuentran los palestinos. No se hizo, inclusive por la preocupación del conflicto de los israelitas con los árabes. Este control israelí está apoyado por el presidente de Estados Unidos, pero él se encuentra en reelecciones y en caso de que él no siguiera, de que él ya no fuera presidente, el proceso se vería afectado. Es cierto que en México hay una mala imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por el muro, que por la situación de migración. Pero para Israel, él vino a reactivar el apoyo que quitó Obama. Muchos hablan bien de Obama, pero en el plano profético, es decir, las cosas que tienen que pasar, Obama frenó, porque el apoyo que siempre había recibido Israel de Estados Unidos fue quitado porque ya iban muchas negociaciones y pláticas para que Israel retomara la tierra donde se encuentran los palestinos, los árabes, que es la tierra prometida. Obama frenó y quitó su apoyo. Y entonces cuando vino al poder Donald Trump, él vino a reactivar reactivar la devolución de las tierras de ocupación palestina. Con ello, hermanos, entonces cuando se recojan estas tierras, cuando Israel las vuelva a tomar, ahora sí dará lugar a la construcción del tercer templo, que esa también es una señal profética. Todo esto de la recuperación de la tierra de Israel, esto ya viene en un proceso que está siendo frenado. Tal vez el anticristo será quien logre que esto suceda, firmando los diferentes acuerdos de paz. Recuerde, el anticristo siempre va a estar en oposición a Dios. ¿Y qué cree? En la palabra de Dios no hay instrucciones para la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Porque si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación, por un tiempo tan horrendo de tantas pruebas y tantos castigos como lo vemos y lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, cuando vimos los jinetes, cuando vimos las copas, cuando vimos los sellos, cada uno trae un juicio. Hermanos,
Dios hubiera dejado instrucciones para la iglesia, pero no es así. Entonces, yo le invito a que tenga listas las maletas porque el tren para el reino de los cielos saldrá en cualquier hora. Dios nos ha dado los evangelios, las cartas, esto para que pudiéramos ser enseñados a vivir hasta que Él venga en las nubes, y nos dio algunas señales antes del fin para estar preparados. Pero no hay ninguna instrucción, hermanos, ninguna para poder sobrevivir sobre la tribulación. Por lo tanto, confiemos que la iglesia no pasará por este juicio llamado gran tribulación. A través de los años, es más, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando estaba siendo perseguida la iglesia de Tesalónica, algunos de ellos estaban muriendo a causa de esta persecución. Además, algunos judíos estaban enseñando esto, como lo siguen enseñando algunos cristianos, que defienden la idea de que la iglesia pasará por el periodo llamado Gran Tribulación. Entonces, ahora sí, veamos las 3 escuelas principales sobre el arrebatamiento. Número 1. El rapto ocurrirá después de la Gran Tribulación, y todos los cristianos sufrirán con los impíos. Entre las religiones que enseñan esto que la iglesia estará en la tribulación, se encuentran los adventistas del séptimo día, también llamados sabatistas. La iglesia, hermanos, no puede experimentar el periodo de la tribulación, porque nuestro juicio fue removido e inicia en la cruz del Calvario. Este juicio es para los impíos, para los que no quisieron saber nada de Cristo. Mas nosotros, hermanos, nuestro juicio fue recibido cuando nosotros nos acercamos a Cristo, y este juicio se llama juicio del pecador. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, proclama hasta el día de hoy el plan de redención de Dios. Vamos a ver Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya somos justificados ante el Padre. Por lo tanto, rechazamos que la iglesia pasará el periodo de 7 años, en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira para castigar a aquellos que hayan rechazado a Jesús y su evangelio. Este juicio del pecador se efectúa cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando le abre su corazón a Cristo y somos perdonados, somos redimidos y ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. Pues dice la Escritura en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso la insistencia, hermanos, del apóstol y la insistencia de un servidor que podamos ver, por ejemplo, en Carta a los Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por mucho es mejor pasar el juicio del pecador cuando usted oyó acerca del mensaje de salvación, ya que el resultado está en cada uno de nosotros. Elegimos nuestro veredicto, pues solamente hay 2 posibles. Uno es salvación y el otro condenación. Pues dice el Evangelio según San Juan 3:18 y 36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay personas que no lo han querido tomar, porque han oído de la salvación, han oído de Cristo y lo dejan para después, lo dejan como algo en segundo plano. Llegará el momento en que lo van a tener que tomar y esperemos en Dios que ellos tomen la mejor decisión. Ahora veamos la escuela número 2, que esta escuela o estos cristianos o estos grupos religiosos dicen que no habrá ni rapto ni gran tribulación. Las religiones que creen y predican esta interpretación son, por ejemplo, la Iglesia Católica y de alguna forma también los Testigos de Jehová. Los católicos mantienen que todos iremos al cielo y que todos vamos a ser salvos. No importando si usted ha sido muy bueno o si fue muy malo. El hecho de pertenecer a esta religión, usted podría tal vez asistir o no a la iglesia, tal vez una vez por semana o cada vez que haya una fiesta. Usted tiene garantizada su salvación.
Ellos creen que los que mueren en pecado todavía tendrán la oportunidad de que sus pecados les sean purgados en un lugar llamado purgatorio. Este lugar no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en los libros apócrifos. Con lo que las personas entonces dicen que pueden hacer el pecado, o tal vez que no lo pretendan, tal vez por ignorancia, porque así lo quieren hacer, porque así les enseñaron. Ellos quieren vivir de la forma que aprendieron y siguen haciéndolo de la misma forma, porque no hay quien les diga que eso no es correcto, porque no se dan la oportunidad de leer la Escritura. Ellos piensan que muriendo de la forma que sea, siendo como son, a los 9 días saldrán de ahí sin carga ni culpa. Esto es fácil de enseñar, también es fácil de creerlo, porque no conlleva ninguna responsabilidad. Pasan por alto la misma palabra de Dios, esa que tienen en sus hogares. Citemos un ejemplo y vamos a verlo con la versión católica, para que lo puedan buscar. Esto, también a hacer la observación que la palabra heredar del texto que vamos a leer significa tomar, entrar o hacer suyo. Veamos en la versión latinoamericana del 2005, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Hermanos, podemos ver en este pasaje, es muy claro. Pudiera ser hasta más directo que la versión que tenemos algunos de nosotros. Estas formas de vida las tienen muchas familias. Y no se trata de criticar. No, mucha gente dice que estás criticando. No, lo dice la palabra de Dios. Ahí lo dice. Entonces se les invita a que la conozcan para que tratemos en nuestras vidas de hacer o no hacer conforme a la voluntad de Dios, pues queremos agradarle para estar con Él por la eternidad. Los católicos y los testigos de Jehová mantienen que el mundo nunca terminará, que Dios es todo amor y que Él no sería capaz de destruir al hombre, su creación, no lo haría ni con fuego ni con cosa parecida. Parece que no han leído la misma escritura. Por ejemplo, no recordarán el diluvio. Las personas en esa corrupción de carne, tanto de personas como de animales, y Dios tuvo que raer a esas personas. También, por ejemplo, cómo destruyó a Sodoma y Gomorra por la depravación que había ahí. Parece que no han leído acerca del castigo de Israel por ir tras dioses falsos, por ídolos creados por manos, y que cuando llegaban a una localidad, a un pueblo, los israelitas tomaban a ese ídolo y le rendían culto. Por tanto, Dios los castigó de muchas formas, muchas veces. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, en esta misma, ahora en la versión del Nuevo Mundo, que es la versión de los testigos de Jehová. En primera carta a Tesalonicenses 14, 16, 17 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los que están muertos en reunión con Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos y sobrevivamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Hermanos, este pasaje también está en la Biblia católica, pero no lo enseñan y por lo tanto entonces no se toman las previsiones, no se considera la forma de vida. Ellos dicen, no pasa nada, sigue viviendo, Dios es amor, lo cual es una realidad. Dios es amor, pero también es justicia. Sus Biblias, como las versiones que nosotros ocupamos, dicen lo mismo. Hablan lo mismo sobre el arrebatamiento. La palabra de Dios es la misma, pero como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, sino que lo perturban, lo cambian, le cortan, le ponen. No viven unas vidas convencidas de atender a la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil enseñar y hacer? Pórtate como quieras, al final irás al cielo, o pórtate bien, como lo pide Dios, para que vayas al cielo.
¿Qué harán estas personas? ¿Y qué hará usted, hermano? Porque también nosotros entendemos, enseñamos por la misma escritura que lo revela, la tercera escuela, el rapto o arrebatamiento antes de la gran tribulación. Mantenemos entonces que la iglesia será raptada antes que comience el periodo de 7 años identificado en la gran tribulación. El rapto ocurrirá pocos días antes o tal vez pocos días después de la firma del tratado de paz entre Israel y los árabes. Esto, claro, auspiciado por el anticristo. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 52, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces ya vimos las 3 escuelas. Lo siguiente es, ¿quién participará en el arrebatamiento? Los que hemos sido redimidos en el sacrificio de Cristo, aquellos que hemos escuchado el mensaje de salvación, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Y qué pasa con los muertos? Aquellas personas que murieron conociendo a Cristo, ellos resucitarán primero. Cuando una persona muere, su cuerpo queda en la tumba y su espíritu y el alma salen del cuerpo. Lo dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Veamos, por ejemplo, la viuda de Sarepta. Fue el profeta Elías y veamos lo que dice la Escritura. Primera de Reyes 17:17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, este niño murió. ¿Pero qué pasó? Clamó Elías a Jehová, y podemos ver en los versículos 21 y 22, y se tendió sobre el niño 3 veces y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Podemos entonces ver con 2 pasajes bíblicos que cuando uno muere hay la separación del alma y del espíritu y del cuerpo. Y para que haya vida tienen que unirse nuevamente. Los muertos resucitarán primero, dice la Escritura. Entonces les volverá el alma a este cuerpo. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con Ezequiel cuando fue llevado al valle de los huesos secos. Esto es una figura de cómo podría ser esta resurrección. Recordemos que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Así como usted ve los huesos tal vez en los panteones cuando hemos ido, que de repente están los cúmulos de tierra, hay huesos ahí. Bueno, vemos en Ezequiel 37:2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Está narrando que estaba en medio, estaba viendo muchos huesos y dice secos en gran manera. Ya sin tendones, sin músculos, sin nada, secos en gran manera. ¿Cómo se recubrieron de tendones y carne? Veamos el versículo 7 y 9. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Imagínense lo que pudo observar Ezequiel, hermanos. Él pudo ver cómo los huesos se iban uno a uno, cada hueso con su hueso, para formar a las personas que ahí se encontraban. Y después de eso vino el Espíritu para que vivieran. Dios hace nuevas todas las cosas, tiene grande poder para hacer cosas maravillosas. No es ficción, Dios hace y hará grandes cosas. Recordemos una parte de la ley de conservación. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Dios es el que crea. Colosenses 1:16 dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Entonces, hermano, hermana, yo te animo para que te prepares y no pases ni tú ni tu familia por este juicio llamado gran tribulación. Acércate a la palabra de Dios. Acércate a quien conozca la Escritura y ya puedes elegir con quién, pues hemos considerado 3 escuelas. No te dejes engañar. Abre tu corazón, abre tu pensamiento, tus costumbres, tu cosmovisión, porque será como en los tiempos de Noé. La puerta se cerró y nadie pudo entrar en el arca. No sigas la corriente de este mundo que va hacia el despeñadero. No sigas a aquellos que siembran maldad e injusticia. El único que puede salvarte a ti y a los tuyos es Cristo y solamente Cristo. No salva la religión en que estés. No salva ni el pastor que te predica ni el líder político a quien sigues. Solamente puede salvar tu alma uno que murió para que con el poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hoy tú puedas elegir entre la vida o la separación eterna de Dios y su luz. Ven a Él, ven a Cristo Jesús tal como eres y Él te aceptará así, lleno de problemas, tal vez con pecados, pero tienes que aceptarlo y Él te acepta tal y como eres. Él no tolera el pecado y por esa razón, después de limpiarte y de perdonar tus pecados, Él te pedirá a cambio que le entregues tu vida y que no peques más, que dejes tus malos caminos. No es tan difícil como parece. Hemos dejado de hacer cosas que antes parecían imposibles abandonar, mas sin en cambio ahora, en Él somos hechos una nueva criatura. La otra opción es seguir siendo rebelde y negarte a recibir a Cristo, negarte a creer, negarte a obedecer sus leyes y, por supuesto, padecer en el infierno por la eternidad. No es verdad que todos vamos a ir al cielo. Si vas a una iglesia donde te dicen eso, sal de ahí. Sal a un lugar donde te digan la verdad, porque solamente la verdad te puede hacer libre. Y esta verdad se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una oración. Y te invito a que tengas paz en tu corazón. Cristo no ha venido por su iglesia en las nubes. Tú y yo estamos aquí y estamos esperando a que venga. Pero cuando toque la final trompeta, estemos preparados para irnos con el Maestro. Y también pedirle por aquellos que se han rehusado a entregar su vida, que han querido seguir viviendo conforme a sus pasiones y concupiscencias. Dios tenga misericordia de sus vidas y pueda amanecer, pueda haber luz en sus corazones. Señor y Dios, vemos cómo es importante saber la Escritura, porque muchos cristianos o muchas personas dicen que ya estamos en tribulación y no es así. Tú no has venido por tu iglesia, Señor, aquí nos encontramos y sabemos que tú nos llevarás a tu presencia cuando sea el tiempo, antes de la gran tribulación, porque en esta tribulación solamente estarán aquellas personas que no han querido entregar su corazón a ti, aquellas personas a las cuales tú les has dado la oportunidad de hacerlo, pero se han negado y han querido vivir conforme a su carne, siendo y haciendo lo contrario a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre Santo, sí de nosotros, pero también de aquellas personas. De nosotros en el sentido que nos permitas continuar caminando en tu palabra, teniendo la confianza, la seguridad de que estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a seguir mejorando, tratando de ser mejores cada día, mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros tu Espíritu Santo para que Él siga moldeando nuestro ser, siga Él ayudándonos a cambiar nuestro carácter y nuestra forma de pensar. También te pido por las personas que no han querido y que han rechazado tu palabra, que han dicho después no es mi tiempo, no quiero, que se han visto presionados por diferentes circunstancias, que no han tomado una decisión y que esto puede atraer y acarrear consecuencias. Yo te pido, Señor, por aquellas personas, sé con ellos, permíteles, oh Dios, que se den la oportunidad de conocerte a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les invito a que podamos declarar el libro de los Salmos, capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.